Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química Orgánica, sección única vespertina del día 17 de octubre de 2023. Espero que estén bien y sus familias. Tenemos que continuar, llevamos bastante adelantados en el curso. Probablemente ya sea el miércoles o sea mañana o hasta la otra semana, el lunes, vamos a terminar el curso. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces el día de ayer nos quedamos viendo lo que era la síntesis a partir de ácidos de anhídridos. Bueno, vimos que el ácido más importante de los anhídridos más importantes es el anhídrido acético, que se utiliza a nivel industrial. Bueno, vamos a ver ahora también otras síntesis de anhídridos que son importantes. Miren pues, cuando el anhídrido se puede sintetizar a partir de un ácido dicarboxílico, ¿ya? Pero el ácido dicarboxílico debe de ser un ciclo de 5 o de 6, que son los dos ciclos más estables en la naturaleza. Por lo cual, miren, acá tienen ustedes, miren, aquí empiezan a contar los carbonos de lo que es el ácido dicarboxílico. Aquí sería 1, 2, 3, 4. Y con el oxígeno que se va a unir serían 5. O sea que es un ciclo estable. Entonces, esta reacción es una reacción de deshidratación. Se dan cuenta que pierde agua y forman el anhídrido. En este caso, el anhídrido succínico. Entonces, vamos a ver ahora también acá otro importante sería el del ácido ftálico. Si ustedes calientan el ácido ftálico a 200 grados, van a obtener el anhídrido ftálico. ¿Ok? Se dan cuenta que es un ciclo de 5. Entonces es estable. Aquí pueden contar, aquí sería 1, 2, 3, 4. Y el 5 sería el oxígeno que se cicló. Entonces, podemos ver en este caso, voy a dibujarles. Este sería el ácido ftálico. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Un OH, ya sea el de arriba o el de abajo, ataca al carbonilo. Ahí es donde va a formar el ciclo. Y este va a tener un OH. Este tiene carga positiva cuando ataca. Y entonces, este tiene carga negativa. Entonces, cuando regresa la carga, se va el OH. Entonces, ahí es donde se produce normalmente lo que es la... permítame un instante que me falta algo. Aquí me falta un OH. Aquí me falta un OH. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es de que... Pero no se los voy a preguntar en el examen, ¿no, jóvenes? El H va a formar un puente de hidrógeno intramolecular con el oxígeno. Entonces al irse se va a llevar lo que es el hidrógeno. Entonces al final les queda el ácido ftálico más agua. Y se llama deshidratación porque pierde agua. ¿Ok? Bueno, entonces, así es como también tenemos que se forman a través de ácidos dicarboxílicos los anhídridos. Y es por una deshidratación. Bueno, vamos a ver la conversión. Vamos a ver la conversión de los ácidos carboxílicos en ésteres.
Entonces, las sales de ácido carboxílico y halogenuros de alquilo. Entonces, tengo la sal del ácido, o sea, en este caso es de 4, se llama el butanoato de sodio, y le agrego un halogenuro de alquilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El butanoato, la carga negativa, ataca al metilo y causa una reacción de sustitución nucleofílica. Se dan cuenta que sacan al yodo y ahora les queda el CH3 unido al oxígeno. Esa sería una forma de sintetizar los ésteres. Entonces, fíjense pues, aquí lo que se recomienda siempre es usar halogenuros pequeños, o sea, de etilo, de propilo, y que no estén muy ramificados para que no haya problema de impedimento estérico, o sea, impedimento por tamaño. Entonces, ácido carboxílico con alcohol catalizado en medio ácido, esa sería la otra forma. Eso se llama reacción de Fischer. Entonces miren, acá tenemos el ácido carboxílico, le agregamos el alcohol en medio ácido y obtenemos el éster. Se dan cuenta que aquí sustituí al OH por el OR. ¿Ok? Entonces, esta síntesis que se llama esterificación de Fischer es eficiente cuando los alcoholes son pequeños, etanol y metanol, que son los más utilizados. ¿No sé si hay alguna duda, chicos? Bueno, entonces, aquí tenemos un ejemplo que vemos el ácido mandélico, que es un nombre común. Le agregamos etanol. Etanol es el reactivo y es el disolvente. Agregamos el medio ácido y entonces me va a dar el cambio del ácido carboxílico por el etoxio. ¿Ok? Se me forma un éster. Se dan cuenta que el rendimiento es bastante bueno, 86%. Bueno, entonces tengo la reactividad de los diferentes, ya sea los ácidos o los alcoholes, que serían los reactivos. ¿Se acuerdan ustedes que el alcohol como nucleófilo es un nucleófilo débil porque no tiene carga? Por eso es de que necesita una catálisis ácida para que se dé en mayor velocidad. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense pues, los alcoholes, ¿cuáles son los más reactivos? El más reactivo sería el metilo, de ahí sigue el primario, de ahí el secundario y por último el terciario. Entonces, ¿qué requiere la esterificación de Fischer? Alcoholes pequeños y primarios, esos son los mejores. Bueno, ahora los ácidos carboxílicos, ¿cuáles van a ser los que vamos a preferir? Se dan cuenta que aquí tenemos el ácido fórmico, que no tiene ningún sustituyente, es más reactivo que el ácido acético, que ya tiene un sustituyente, y es más reactivo cuando la cadena crece, ¿verdad? Aquí es más reactivo cuando tiene dos cadenas carbonadas al alfa. Se dan cuenta que aquí este es el alfa, ahí no tiene sustituyentes. Acá en el alfa también, bueno, ahora ya tiene un sustituyente. Entonces ahí estamos aumentando el impedimento estérico. Acá este alfa tiene ya un sustituyente y aquí tiene dos sustituyentes y puede tener tres sustituyentes. Entonces, entre más sustituyentes tenga el carbono alfa, más difícil es que reaccione el ácido carboxílico debido al impedimento estérico, o sea, al tamaño de los grupos R. Bueno, vamos a ver la conversión de ácidos carboxílicos a amidas. Bueno, aquí va a haber un problema. Y es el siguiente. A ver, léame, Andrea, por favor. A ver, léame, Billy. Reacción ácido-base entre el amoníaco y derivados del ácido carboxílico. Entonces, fíjense pues, el problema que tiene las aminas y el amoníaco y los derivados del amoníaco es de que son bases. Entonces, ustedes saben que el ácido carboxílico pues es un ácido. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Pues una reacción entre un ácido y un base se llama neutralización. Entonces el NH3 va a extraer el hidrógeno del ácido, me va a formar la sal cuaternaria y me va a formar el carboxilato. O sea que aquí no ataca el carbonilo, sino extrae el hidrógeno del OH. Entonces esta reacción, este es el único derivado de ácido que no se puede sintetizar de manera directa. Si es una amina, igual, la amina es básica, me va a extraer un hidrógeno, me va a llegar el carboxilato y me va a formar la sal cuaternaria de amonio. Entonces, no obtenemos el producto que nosotros queremos, que era la amida. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, para sintetizar amidas a partir de ácidos carboxílicos, tenemos que utilizar un método indirecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Igual la amida secundaria, miren, extrae el hidrógeno, me forma el ion carboxilato y me forma la sal cuaternaria de amonio. O sea que no me reacciona como yo quiero. Entonces, para prepararla indirectamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero transformamos al ácido en cloruro de ácido. Le agregamos cloruro de tionilo o pentacloruro de fósforo y obtenemos el cloruro. Ahora, cuando ya tengo el cloruro, sí le puedo echar ya sea el amoníaco, ya sea la amina primaria o secundaria, y sí me reacciona al carbonilo y me da una sustitución. Se dan cuenta que ahora me quedó NH2. Como vimos en el día de ayer en la estabilidad, la amida sería la más estable y el cloruro de ácido sería el menos estable, por lo cual esta reacción se da con facilidad. No sé si hay alguna duda, chicos. Bueno, entonces, antes de pasar ahí, yo podría tener cualquier tipo de amida. Entonces, fíjense pues, esta reacción, y aquí hay otra cosa que tienen que tener claro. Entonces, miren pues, yo tengo el ácido benzoico. Entonces yo sé que no puede reaccionar directamente con el amoníaco y derivados debido a que reacciona ácido base. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Agrego cloruro de tionilo, ¿verdad? Como reactivo. ¿Y qué es lo que voy a obtener? La sustitución o la formación del cloruro de ácido. Bueno, entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Bueno, si yo le agrego NH3, si yo le agrego NH3, entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una amida no sustituida. ¿Se da cuenta? O sea, amina primaria. Bueno, si ahora le agrego una amina primaria, entonces voy a obtener una amida, secundaria o monosustituida. Y también, si yo le agrego una amida secundaria, voy a obtener una amida terciaria o disustituida. Entonces voy a tener CH3, CH3 y así. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego una amida terciaria? Pues no reacciona, debido a que no tiene ácido. Perdón, que no tiene ácido. El ácido es el que permite que reaccione las amidas. Entonces, amoníaco, amida no sustituida primaria. Amina secundaria primaria me da una amida secundaria o monosustituida. Amida secundaria me da una amina secundaria me da una amida terciaria o no, disustituida, y la amina terciaria no reacciona, ¿verdad? Así es como yo sintetizo, pero se dan cuenta que es de una forma indirecta.
porque si yo le agrego esto al ácido, reacciona como ácido base. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame, Carlos Antonio. Identificamos los diferentes derivados de ácido. Ok, los recordamos, ¿verdad, jóvenes? A ver, léame, Carlos Manuel. ¿En dónde se encuentran los derivados de ácido? Ok, a ver, léame, Daniel, Osvaldo. ¿Por qué se denominan derivados de ácidos? Ok, a ver, Dulce. Propiedades físicas de los derivados de ácido. Ok, ¿cuál es el derivado de ácido que tiene mayores propiedades físicas, Dulce? No es la amida. ¿Pero qué amida? ¿Primaria, secundaria o terciaria? La primaria. Y la secundaria, porque las dos tienen hidrógeno, o sea, pueden formar puente de hidrógeno. La terciaria ya no. Bueno, a ver, Eileen, léame. Comparación entre sustitución nucleofílica al alquilo y al ácido. Entonces vimos que era más fácil sustituir el acilo. Bueno, a ver, léame, Elian. Reactividad de los derivados de ácido. Vimos que el cloruro de ácido, el alujanuro de ácido es el más reactivo y la amida es la menos reactiva. Eso lo tienen que saber. Bueno, a ver, Juan Pablo. Preparación de derivados de ácido a partir de ácidos carboxílicos. Entonces con esto podemos comprobar que todos son derivados de ácido porque los puedes sintetizar a partir de ácidos carboxílicos. ¿Cuál es el derivado de ácido? A ver, Helen, que no tiene nada que ver con todos. O sea, es diferente, diferente al acilo. A ver, ¿cuál es el derivado de ácido que es diferente al grupo acilo? ¿Los ácidos carboxílicos? No, Sí. ese no es derivado de ácido. Ese es ácido. A ver, ¿quién me puede decir? Los nitrilos, jóvenes, los nitrilos son los únicos que son diferentes porque no tienen grupo acilo, ¿ya? Y la reacción que une al nitrilo con los derivados de ácido es la hidrólisis. Son cosas importantes que deben de apuntar. Bueno, entonces vamos a ver ahora las reacciones de los derivados de ácido. Lo más importante de los derivados de ácido es que se pueden interconvertir, ¿ya? Entonces esas son las reacciones que vamos a ver. Bueno, vamos con las reacciones. Entonces miren, el objetivo es, primero, a ver cómo van con el listado, jóvenes. Ya firmaron, porque acuérdense que a las 1:30 cierro. Vamos a ver cuántos tenemos. Tenemos 20. Y aquí tenemos 19. O sea que hay uno que firmó y no ha venido. Bueno, entonces sigamos. A ver, léame por favor, Billy. Conocer cómo se interconvierten los derivados de los ácidos carboxílicos. Ok, a ver, léame Carlos Antonio. Que conozcan las reacciones básicas de interconversión y algunos ejemplos de las mismas. O sea que lo más importante es que los derivados de ácido se pueden interconvertir. Bueno, vamos a ver la primera reacción. A ver, léame Carlos Manuel. Hidrólisis. A ver, Daniel Osvaldo. Alcohólisis. A ver, Dulce. Amonólisis y aminólisis. Ok, a ver, Eileen. Óxido-reducción. Ok, y esas son las reacciones que vamos a ver. Entonces, esas reacciones son los pilares del cambio de lo que son los derivados de ácidos. Entonces, yo tengo cualquier derivado de ácido acá, ¿me? Si yo le agrego agua, voy a obtener como producto un ácido carboxílico
y la reacción se llama hidrólisis, ¿se dan cuenta? Porque uso el agua. Bueno, ahora yo tengo mi derivado de ácido y le agrego alcohol, lo que voy a obtener es una alcohólisis y voy a obtener un éster. ¿Ok? Si yo tengo un derivado de ácido y le agrego amoníaco, la reacción se llama no aminólisis, se llama amonólisis. Vamos a ver esto acá. Lo voy a arreglar, jóvenes, porque en ningún libro está bien eso. Entonces fíjense, pues con las aminas se dan dos reacciones. Obtienen lo mismo, o sea, obtienen una amida, pero diferente. Entonces por eso se llaman diferentes. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen su derivado de ácido, cualquier derivado de ácido, y lo que van a hacer, lo que pueden hacer es dos cosas. Entonces, fíjense pues, si yo le agrego amoníaco, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues lo que voy a obtener es una amida, pero voy a obtener una amida primaria. ¿Ok? Y por eso esta reacción se llama amonólisis, porque estoy echando amoníaco, no aminólisis como está ahí. Bueno, ahora si yo echo amina primaria, voy a obtener una amida secundaria. ¿Ok? Y si yo agrego una amida secundaria, obtengo una amida terciaria. ¿Ok? Entonces, estas dos reacciones, esas sí se llaman aminólisis. ¿Por qué? Porque estoy agregando aminas. En cambio, esta se llama amonólisis porque estoy agregando amoníaco. Bueno, eso lo tienen ahí, lo toman en cuenta en sus copias, que no está. Entonces, ahora, si ustedes agregan un agente reductor, el hidruro, ¿qué van a obtener? Primero deberían de obtener, con el primer mol obtienen un aldehído, y luego si le agregan otro mol de hidruro van a obtener el alcohol primario. ¿Ok? Esto sería reducción. Luego también pueden reducir con el reactivo de Grignard. Si ustedes agregan reactivo de Grignard a un derivado de ácido, lo primero que obtienen es una cetona. ¿Ok? Y si agregan otro mol de reactivo de Grignard, obtienen un alcohol. ¿Ok? Estas dos reacciones son reacciones de óxido-reducción. En este caso, el agente reductor es el hidruro y en este otro caso, el agente reductor es el reactivo de Grignard. Entonces, esos son los cuatro pilares: hidrólisis, alcohólisis, amonólisis y óxido-reducción. Esos son los cuatro pilares de lo que son las interconversiones de lo que es los derivados de ácido. Entonces, miren pues, cuando agrego agua, obtengo un ácido carboxílico. Cuando agrego alcohol, obtengo un éster. Cuando agrego amoníaco o derivados, obtengo una amida. Ahora, si yo agrego un agente reductor como hidruro, obtengo primero un aldehído y luego si agrego otro mol, obtengo un alcohol primario. Ahora, si utilizo el agente reductor reactivo de Grignard, obtengo primero una acetona y luego al agregar el otro mol obtengo un alcohol terciario. Eso sería el resumen de todas las reacciones de los derivados de ácidos y sus interconversiones. Bueno, entonces vamos a ver. A ver, léame por favor, Elsa.
Hidrólisis, la reacción con agua para dar un ácido carboxílico. Bueno, entonces, esa sería la primera. A ver, léame por favor, Fran Pablo. Alcohólisis, reacción con un alcohol para producir un éster. Ok. O sea que en este caso el agua es el nucleófilo, en el caso del alcohólisis el alcohol. ¿Y qué me da? Un éster. Bueno, ahora miremos el tercer pilar. A ver, léame, Juan José. Reacción con amoníaco o amina para originar. Entonces, se dan cuenta de que se llama, a ver, Luis Francisco. Amonólisis. Reacción con amoníaco para originar amidas primarias o no sustituidas. Ok. A ver, léame, María. Aminólisis. Reacción con amina primaria y secundaria. Obtengo una amida secundaria o monosustituida y amida terciaria o disustituida. Ok, ahí no es sino que es O. Bueno, y vamos a ver el cuarto pilar que sería óxido reducción, la primera reacción. A ver, léame, Omar. Bueno, a ver, Omar. Perdón. Lea. Óxido de reducción, agente reductor hidrógeno, para generar un aldehído o un alcohol primario. Si agrego un mol de hidrógeno, de hidruro, aldehído. Si agrego 2 moles de hidruro, alcohol primario. Bueno, a ver, léame, Paola Ramírez, por favor. Adición de reactivos de Grignard para generar una acetona o un alcohol terciario. Si agrego un mol de reactivo de Grignard, obtengo una acetona. Si agrego 2 moles de reactivo de Grignard, obtengo un alcohol terciario. Bueno, entonces, eso es lo fundamental que deben saber para poder identificar o predecir los productos de las diferentes reacciones de los derivados de ácido. Bueno, vamos a ver primero la hidrólisis alcalina, que es denominada saponificación. Este nombre de saponificación viene del proceso industrial de generación de jabones a partir de grasas. Esto se fabricaba ya en el tiempo de los romanos, y esto de sapo en latín significa jabón. Entonces, en este caso, nosotros vamos a generar lo que son jabones a partir de grasas animales. Ahora también se generan a través de grasas vegetales, ¿verdad? De los aceites. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero, fíjense pues, el OH me va a atacar al carbonilo porque está polarizado. Este mecanismo no se los voy a preguntar, jóvenes. Entonces, acá, al unirse el OH, se dan cuenta que cambia la hibridación del carbono. Aquí tiene una hibridación sp2 y aquí tiene una hibridación sp3. Como dijimos, al cambiar la hibridación hay que mover los diferentes sustituyentes, por lo cual la reacción es lenta. Bueno, entonces, al atacar el nucleofílico se me rompe el doble enlace y le queda la carga negativa al oxígeno. O sea que aquí me queda un alcoxi, porque tiene una carga negativa al oxígeno. Bueno, el segundo paso de la reacción sería la eliminación de Y, que sería el derivado de ácido. Entonces acá se regenera el doble enlace y expulsa al Y con carga negativa. ¿Ok? Bueno, aquí sabemos que como el medio es alcalino, entonces no va a producir el alcohol, sino que va a producir la sal, o sea, el carboxilato y agua. Esta sal es lo que es el jabón. ¿Ok? Eso sería el jabón. Ese experimento lo hacíamos en el laboratorio cuando estábamos presenciales. Entonces vamos a ver la hidrólisis de halogenuro de ácido. Primera. Miren, esta reacción supuestamente tendría que ser bien fácil. ¿Por qué? Porque el cloruro de ácido es el más reactivo de todos los derivados de ácido. Pero fíjense que aquí surge un problema. Vamos a ver. A ver, léame por favor,
Billy. Los problemas de esta reacción es la solubilidad de los compuestos orgánicos en agua, por lo cual hay que utilizar disolventes polares. Entonces fíjense pues, el cloruro de ácido no es soluble en agua, por lo cual no puede reaccionar. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que teóricamente reacciona fácilmente, pero aquí hay problemas de solubilidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que agregar un disolvente polar que me disuelva al cloruro de ácido y me disuelva al agua. Entonces, ¿qué disolvente puedo utilizar? Entonces puedo utilizar el dioxano, esto se llama dioxano, que sería un éter, que me disuelve tanto al agua como al cloruro de ácido. Entonces, al disolverme los dos, pues me da la reacción fácilmente. ¿Se dan cuenta? Acuérdense que es hidrólisis. Voy a generar un ácido carboxílico y voy a generar el cloruro que se va a unir al medio ácido para formar ácido clorhídrico, al agua, perdón. Entonces, esa sería la reacción de hidrólisis. ¿Se dan cuenta que la hidrólisis siempre qué producto voy a obtener? Ya sea el ácido o la sal, dependiendo de si estoy utilizando un medio alcalino o un medio ácido. Acá tengo el hidrólisis de anhídridos. Acá tengo el anhídrido acético. Le agrego agua. Aquí se me olvidó, pero tendría que adicionarle también. Bueno, no tengo que adicionar. Entonces fíjense, pues el agua y el anhídrido me van a dar 2 moles de ácido carboxílico. Y esta también tiene el mismo problema que el anterior. El anhídrido acético es insoluble en agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, léame por favor, Carlos Manuel. Tienen el mismo problema de solubilidad en agua, pero se soluciona el problema utilizando disolventes polares como son el dioxano y el tetrahidrofurano puedo utilizar y me disuelve a los dos y entonces me reacciona con facilidad. Déjenme ver qué pasó aquí. Entonces, si yo agrego dioxano, que es lo que tengo arriba, o agrego tetrahidrofurano, ¿verdad? Voy a obtener fácilmente los 2 moles de ácido carboxílico. Bueno, vamos a ver la hidrólisis de ésteres. Entonces yo aquí tengo un éster y voy a hidrolizarlo. Entonces tengo que agregar OH y agua. Esta es la reacción de generación de jabones, ¿verdad? Porque las grasas animales y los aceites vegetales son ésteres, ¿ya? Y entonces al agregar el OH en medio acuoso más calor, voy a obtener la sal del ácido, porque como es medio alcalino se neutraliza el ácido y obtengo el alcohol. Entonces en este caso la sal del ácido es la que forma el jabón que nosotros conocemos. Bueno, a ver, léame Daniel Osvaldo, por favor. Necesita catálisis alcalina debido a la actividad del éster es baja. Entonces aquí tenemos que la reactividad del éster es baja, por lo cual, y además también si uso agua el nucleófilo es débil, entonces debo utilizar una catálisis alcalina. Aquí tenemos el ejemplo de la esterificación de aceites. La trilaurina es el aceite de palma, ¿verdad? Este sería el aceite de palma. Se dan cuenta que es un éster, ¿ya? Solo que es un éster que está unido a un alcohol que se llama glicerina, que sería el azul. Y los rojos en este caso son las grasas, o sea, los ácidos grasos, porque los ácidos grasos son de alto peso molecular. Se dan cuenta que aquí tiene 12 carbonos, 1, 10, 11 y el CH3 12. O sea que aquí tiene 3 moléculas de ácido láurico. Y tiene, en este caso, esta parte azul que sería el alcohol. Bueno, entonces cuando yo descompongo esto, ¿qué es lo que pasa? Lo hago en medio alcalino y calor, saponificación, voy a obtener el alcohol. Miren, el alcohol que originó a este es la glicerina. Este sería un subproducto.
Y luego obtengo 3 moles de la sal del ácido láurico, ¿verdad? Que es el de 12 carbonos. Entonces, esta parte se vende a las farmacéuticas, las aceiteras, y se utiliza como disolvente. Y lo que es el laurato de sodio va a formar lo que es el jabón, ¿verdad? Eso nosotros lo hacemos lo hacíamos en el laboratorio utilizando manteca vegetal y sintetizábamos el jabón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el jabón? Pues el jabón es la sal del ácido. Vamos a ver la hidrólisis de amidas. Bueno, a ver, léame por favor, Daniel. La reacción es muy lenta y necesita catálisis ácido o básico, condiciones muy rigurosas por su baja reactividad. Entonces nosotros sabemos que las amidas son las que menos reaccionan, por lo cual van a necesitar condiciones muy rigurosas, o sea, para que pueda reaccionar, y a veces tiempo también, ¿va? Por ejemplo, acá tenemos, miren, tenemos esta amida, que es una amida no sustituida, le agregamos ácido sulfúrico concentrado en agua y obtenemos el respectivo ácido. Miren esta, también tenemos una amida acá, que sería una amida secundaria, agregamos KOH y agregamos agua y temperatura. Entonces aquí ¿qué obtenemos? Se dan cuenta que obtengo la amida, aquí no pusieron ese, pero el otro que obtengo es la sal del ácido acético, ¿verdad? Eso es lo que obtengo, la sal del ácido acético. Se da cuenta que acá, en esta parte, perdón, en esta parte les voy a mostrar para que se miren bien cómo es el asunto. Entonces acá tengo el ácido, se dan cuenta que sería el ácido acético, ¿ok? Como es medio alcalino me va a dar el acetato, o sea me va a dar el ácido en forma de sal. Y esta parte que está acá sería la amina que formó parte de la amida, y es esta que está acá. Acá podemos ver que no mencionan el ácido acético porque el ácido acético no tiene ningún valor. En cambio, en este caso lo que tiene más valor es el compuesto o la amina que se forma. Eso es lo que vale más que la sal del ácido acético. Vamos a ver la hidrólisis de nitrilos. Entonces, fíjense pues, el nitrilo tiene una resonancia en donde el par de electrones se mueve hacia el nitrógeno dejándole una carga negativa y entonces al carbono le deja una carga positiva. Entonces esa resonancia me va a explicar cómo se da la reacción, pero eso no lo vamos a ver. Entonces esta reacción, para empezar, es mucho más difícil que las amidas. ¿Se acuerdan ustedes que las amidas dijimos que son los derivados de ácido que reaccionan más difícilmente porque son muy estables? Entonces ahora, fíjense pues, como necesitan, es más difícil de reducir, o de hidrolizar para que me dé el ácido carboxílico, necesitan condiciones muchísimo más rigurosas que las que necesita la amida. Miremos un ejemplo. Miren ahora, aquí tengo un nitril, le agrego un medio alcalino, le agrego el alcohol dietílico, 200 grados y 6 horas de reflujo. Se dan cuenta que son condiciones más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Como es medio básico, lo que voy a obtener es primero la sal. Por eso es que aquí después agrego ácido. Entonces aquí obtendría la sal del ácido. Y para que se vuelva ácido, pues le agrego ácido clorhídrico y se vuelve el ácido. Entonces, fíjense pues, todo se los voy a poner aquí resumido porque no me interesa que ustedes lo sepan, pues, porque eso es más complicado de lo que yo les puedo explicar, según lo que hemos visto. Entonces, miren pues, para que entiendan por qué el nitrilo es más difícil. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes el nitrilo.
Entonces, para hidrolizarlo necesitan medio ácido y calor, o medio alcalino. Entonces, miren, un intermediario que les va a dar acá va a ser la amida. ¿Se dan cuenta? Y después sigue la reacción de hidrólisis y les va a dar, en este caso, el ácido, porque tienen ustedes una hidrólisis alcalina. ¿Ya? O sea que para llegar a ácido debe pasar primero por amida, y por eso la amida es menos, o sea, necesita condiciones menos rigurosas que el nitrilo. Ahora, si ustedes agregan un medio alcalino, otra vez les da como intermediario la amida, pero acá lo que les va a dar es la sal. ¿Ok? La sal del ácido. Si ustedes quieren transformarla en ácido, le deben agregar medio ácido, en este caso agregaron ácido clorhídrico, y entonces ustedes van a obtener el ácido carboxílico. ¿Ok? Entonces, ojo, cuando hacemos las hidrólisis depende de qué medio estamos. Si nosotros utilizamos un medio ácido, obtenemos el ácido directamente, pero si utilizamos un medio alcalino, obtenemos la sal, y para obtener el ácido debemos de agregar el medio ácido, porque si no obtenemos la sal. Aquí esto es, se da cuenta, y aquí podemos verlo en esta, ¿el medio este es alcalino o es medio ácido? A ver, Dulce, el que estamos usando en la reacción, ¿medio alcalino o medio ácido? Es ácido. Ácido. ¿Te asegura que es ácido? Este es ácido. Es alcalino. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿El ácido o la sal? Del ácido. Lo acabo de explicar, a ver, Dulce, ¿ácido o base? ¿Ácido? Si es medio alcalino, ¿qué dije? A ver el link, si usted se recuerda, si puso atención, pues, porque Dulce como que estaba durmiendo. A ver, ¿qué es lo que obtengo si yo hago una hidrólisis alcalina? ¿Ácido o sal? El link. ¿Ácido o sal? La sal. La sal, porque es medio alcalino. Y para obtener yo el ácido, se dan cuenta que por eso acá tiene agregar ácido clorhídrico para que me dé el ácido carboxílico, porque acá me sale la sal, aquí me sale la sal. Para volverlo ácido le agrego ácido clorhídrico y ya me forma el ácido carboxílico. Ojo con eso. Miren, acá se dan cuenta que qué medio es, Eileen, perdón, Elian, ¿qué medio es? ¿Es medio ácido o es medio neutro? Ese es medio neutro. Medio neutro. Y mire esto que está aquí, ¿qué es? Es neutro. No es ácido. Bueno, entonces, ¿qué va a obtener? ¿El ácido o la sal? El ácido. Bueno, entonces aquí no tengo que hacer nada. Se dan cuenta que aquí obtengo el ácido carboxílico. Se dan cuenta que donde estaba el nitrilo, yo voy a tener el ácido carboxílico. Es ácido porque estoy utilizando un medio ácido. Bueno, vamos a ver la alcólisis. ¿Cuál es el producto de esta reacción? Pues ya dijimos que son los ésteres. ¿Cuáles son los sustratos que vamos a utilizar? Todos los derivados de ácido. ¿Quién sería el nucleófilo? El alcohol. ¿Ya? Ese sería el nucleófilo. ¿Cómo es el nucleófilo? Es débil, por eso es que necesita catálisis. A ver, léame Elsa, por favor. Cólisis, ¿sí? No, hasta lo verde, hasta el verde, esto no leo. Ah, bueno. El mecanismo de reacción es igual al visto anteriormente, donde el sustrato es derivado del ácido nucleófilo en el
alcohol y las condiciones generales de la reacción dependerán del sustrato. O sea que el sustrato sería el derivado de ácido, cualquier derivado de ácido, el nucleófilo sería el alcohol y lo que vamos a generar va a ser un éster. Eso es lo básico de la alcohólisis. En cambio, la hidrólisis, ¿qué es? Sustrato, cualquier derivado de ácido, nucleófilo, agua, y lo que vamos a generar es un ácido carboxílico. Sí, depende del medio, si es ácido, ácido, y si es básico, una base, el alcóxido. Bueno, ¿cuál es el nucleófilo? ¿Qué tipo de nucleófilo sería el alcohol? Es débil. Por lo cual, ¿qué va a pasar? Pues va a necesitar catálisis ácida o básica para que se dé la reacción. Vamos a ver la preparación de ésteres a partir de haluros de acilo. Entonces acá tengo el cloruro de ácido, le agrego el alcohol medio alcalino, se dan cuenta que este sería el catálisis, y lo que obtengo es el éster. Entonces, ¿qué voy a sustituir? Voy a sustituir el cloro por el isobutóxido, que sería este, ¿ven? Acá está. ¿Ok? Voy a obtener cloruro de sodio, que viene, el cloro viene del cloruro de ácido, y el agua, que sería la neutralización. ¿Ok? Miremos acá. Tenemos el alcohol, tenemos el cloruro de ácido y tenemos en este caso este compuesto sería una base. Y esa base me va a servir para extraer el hidrógeno del ácido clorhídrico que se forma. Entonces acá se dan cuenta que el oxígeno me ataca al carbonilo, se dan cuenta que ahí es donde forma el éster, y luego sale el cloruro para formar un complejo con la amina y el ácido. ¿Ok? O sea que obtuve un éster. ¿Ok? Bueno, a ver, léame, Fran Pablo, por favor. Esas reacciones se llevan a cabo en presencia de una base que ayudará a la neutralización de ácido producido, y lo cual desplazará el equilibrio hacia la reacción directa. O sea que nosotros echamos la base para que neutralice el ácido y que sea la reacción desplazada hacia la formación de los productos. Bueno, vamos a ver la preparación de ésteres a partir de anhídridos. Aquí tenemos una bien importante y común. Tenemos el ácido salicílico, ¿bien? Y tenemos el anhídrido acético. El ácido salicílico es el componente medicinal de la aspirina. Pero el problema que tenemos es de que el fenol es corrosivo. Y cuando nosotros tomamos una infusión de ácido salicílico, nos quema todo el tracto digestivo. Entonces ahora, ¿qué fue lo que se inventó Bayer? Pues entonces lo que se inventó fue que formó un éster con este fenol, agregando el anhídrido acético, medio alcalino, agua como disolvente, y se dan cuenta de que el acetato, que sería la mitad de esto, se formó con el OH, ¿verdad? O sea que el oxígeno atacó al carbonilo, abrió la molécula, después cuando se volvió a formar el carbonilo, sale el acetato. Entonces, acá tenemos, se dan cuenta, esta reacción se llama acetilación del OH. Entonces, este compuesto, la aspirina, sí no causa mayor problema en lo que es la faringe. Por supuesto, siempre la aspirina se siente algo ácida, pero no causa ningún, o sea, solo causa algún tipo de irritación, pero no quema. En cambio, si ustedes toman el ácido salicílico directamente, les quema todo el esófago. Entonces, por eso es de que Bayer, con medio de esta reacción que se llama acetilación del ácido salicílico, entonces obtiene la aspirina. Esa reacción también la hemos hecho esta síntesis en el laboratorio, ¿verdad? Cuando estaba presencial. Bueno, no sé si hay alguna duda, jóvenes. Bueno, ¿qué
anhídrido se prefiere? Pues el anhídrido que se prefiere siempre en estas reacciones industriales es el anhídrido acético, porque es el más barato de sintetizar. La reacción esta es relativamente rápida. Nos baja la reactividad del fenol. El fenol es menos reactivo en forma de éster que como fenol. Por eso es de que ya no es corrosiva en nuestro organismo. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces ahí se acuerdan ahora cuándo es el examen corto número 11, jóvenes. El jueves. ¿El jueves a qué horas? ¿A qué horas, jóvenes? A las 8. A las 8 como siempre. Bueno, entonces ya les puse yo qué es lo que va a venir. Entonces ahí está preparado el día jueves, porque el viernes hay asueto. ¿Ok? Entonces que tengan una feliz tarde, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Se cuidan y buen provecho. Gracias, Lee. Nos vemos pues, se cuidan, chicos. Feliz tarde. Buenas tardes, se cuidan.